Bienvenidos un dúa mu s a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper emocionada, lista para compartir con ustedes un chismecito turco que de verdad los va a dejar con la boca abierta. Hoy, como ya habrán podido ver en el título, vamos a hablar de una reacción superíndice 3N. ¡Bomba! Una reacción superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía y que, por supuesto, tengo que traerles a ustedes. ¿De qué copyright reacción superíndice 3N estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la reacción superíndice 3N de la mismísima Demet Özdemir. Prepárense a algo que dijo o hizo Güldem Yaman. Escucharon bien. Güldem Yaman, la personalidad que, bueno, ya entraremos en detalles sobre Q copyright N es Güldem y por Q copyright esto es tan importante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles rapidito, que si les gusta el contenido de mi canal, si les gusta el chismecito, si les gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí siempre encontraru información superíndice 3N fresca, jugosa y sobre todo, contada con mucho cariño más menos o. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir, una de las actrices queridas y famosas de Turquía, conocida por sus papeles en series como Erkenci Kuaypu, Haroso más menos Ador, Doyduyunep Kaderindir, El hogar que te vio nacer es tu destino, y recientemente a Ektaktikleri Túcticas de amor en Netflix, una mujer que irradia talento y belleza. Reaccionando. La cuestión superíndice 3N es. ¿A Q copyright reacciona? ¿Y por Q copyright es tan importante? Para entender la magnitud de esta reacción superíndice 3N, primero tenemos que hablar de Güldem Yaman. ¿Q copyright N es Güldem Yaman? Bueno, Güldem es una periodista, una columnista, una personalidad de la televisión superíndice 3N turca, conocida por su estilo directo, a veces un poco controvertido, y por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar sobre la vida de los famosos. Es de esas figuras que generan amores y odios por igual. Algunos la admiran por su honestidad brutal, otros la critican por ser demasiado dura e incluso invasiva. Güldem Yaman no es de las que se andan con rodeos, si piensa algo, lo dice y eso, en un mundo donde la diplomacia y las apariencias a menudo reinan, la convierte en una figura polarizante pero innegablemente influyente. Su voz resuena en el panorama mediático turco y sus opiniones, para bien o para mal, son tomadas en cuenta. El quid de la cuestión superíndice 3N es que Güldem Yaman, en una de sus columnas o programas de televisión superíndice 3N, hizo un comentario, llamó copyright moslo picante, sobre Demet Özdemir. No se sabe con certeza Q copyright fue exactamente lo que dijo Güldem, y aún radica gran parte del misterio y el interu copyright ese del asunto. Algunas fuentes apuntan a que el comentario estaba relacionado con la vida personal de Demet, específicamente con su matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Recordemos que Demet y Oyuzhan se casaron en una boda de ensueño más menos o que fue la comidilla de toda Turquía, una celebración superíndice 3N fastuosa que parecua sacada de un cuento de hadas, con vestidos espectaculares, invitados de renombre y una atmu superíndice 3 esfera cargada de romanticismo. Pero lamentablemente la felicidad no duró superíndice 3 mucho y la pareja se divorció superíndice 3 hace relativamente poco tiempo, dejando a muchos fans y a la prensa del corazón superíndice 3N turca en shock. Este divorcio, como pueden imaginar, fue ampliamente cubierto por todos los medios, y la vida amorosa de Demet ha estado bajo el escrutinio público desde entonces. Otras fuentes sugieren que el comentario de Güldem tenía que ver con la carrera profesional de Demet, tal vez criticando alguna de sus últimas actuaciones o proyectos. Y aquí es importante recordar que aunque Demet es una actriz muy querida, también copyright N ha enfrentado críticas como cualquier artista. Algunas de sus películas o series no han tenido el copyright cito esperado, y siempre hay voces que cuestionan sus decisiones profesionales. Tal vez Güldem Yaman en su estilo directo se sumó superíndice 3 a esas críticas, pero de una manera que resultó superíndice 3 particularmente ofensiva para Demet. Podría haber sido una crítica a su elección superíndice 3N de roles, a su actuación superíndice 3N en una escena específica, o incluso a su imagen pública en general. Lo cierto es que independientemente de
L haya sido el tema específico, el comentario de Guldem Yaman fue lo suficientemente fuerte como para provocar una reacción superíndice 3N en Demet Özdemir. Se rumorea que la crítica a Mu ese ayud del profesionalismo rozaba lo personal, tocando temas delicados sobre su transición superíndice 3N post-divorcio y la imagen que proyecta como mujer independiente. Y aquí es donde la cosa se pone buena. CU superíndice 3 Mo reacción U superíndice 3 Demet. Pues bien, Demet Özdemir no es precisamente conocida por ser una persona que se deje provocar fácilmente. Es una mujer fuerte e independiente y muy centrada en su trabajo. Ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene la piel dura y que sabe lidiar con la presión superíndice 3 en medio tica. Sin embargo, parece que el comentario de Guldem Yaman tocó superíndice 3 una fibra sensible en ella. Tal vez porque venía de una persona que, de alguna manera, ella respetaba o consideraba una figura influyente en el medio. O tal vez porque el comentario tocaba temas personales que Demet prefirió a mantener en privado. Sea cual sea la razón superíndice 3N, la reacción superíndice 3N de Demet fue inminente. La reacción superíndice 3N de Demet no fue pública, al menos no de manera directa. No hizo una publicación superíndice 3N en sus redes sociales atacando a Guldem, ni dio una entrevista a alguna revista respondiendo a sus acusaciones. No, la reacción superíndice 3N de Demet fue mucho más sutil, pero igualmente impactante. Demet es una maestra en el arte de la diplomacia mediática, sabe que cualquier declaración superíndice 3N pública será combustible para avivar a UNMU, es la pola copyright mica. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz se sintió superíndice 3 profundamente dolida y decepcionada por el comentario de Guldem Yaman. No esperaba que una figura pública como Guldem, que supuestamente debería ser Mu ese responsable con sus palabras, hiciera un comentario tan hiriente sobre ella. Se dice que Demet se sintió superíndice 3 traicionada, no solo como figura pública sino como persona. Esperaba al menos un mínimo de respeto por parte de Guldem, y el comentario la hizo sentir vulnerable y expuesta. Lo que hizo Demet fue, atención superíndice 3N. Dejar de seguir a Guldem Yaman en Instagram. Asu de simple. Puede parecer una tontería, algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, y especialmente en el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien es un mensaje claro y contundente. Es una forma de decir, no estoy de acuerdo contigo, no apoyo lo que haces o dices, y no quiero tener nada que ver contigo. Es una forma de marcar una distancia sin superíndice 3 lica pero poderosa. En la era digital, el unfollow es el equivalente a una bofetada virtual, una declaración superíndice 3N de guerra silenciosa. Este simple gesto, este unfollow en Instagram, fue suficiente para que la noticia corriera como pu superíndice 3 lbora en los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Todos los portales de noticias, todos los programas de televisión superíndice 3N, todos los canales de YouTube, estaban hablando de lo mismo, Demet Özdemir dejó superíndice 3 de seguir a Guldem Yaman. La noticia se viralizó superíndice 3 en cuestión superíndice 3N de horas, generando miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans de Demet la apoyaron incondicionalmente, mientras que los seguidores de Guldem la defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión superíndice 3N. La pola copyright mica estaba servida. Y es que este unfollow tiene muchísimo mu ese significado del que parece a simple vista. En primer lugar, confirma que Demet estaba al tanto del comentario de Guldem Yaman, y que dicho comentario le afectó superíndice 3. En segundo lugar, demuestra que Demet no estuvo dispuesta a tolerar que se hable de ella de manera irrespetuosa o injusta. Y en tercer lugar, envía un mensaje claro a Guldem Yaman y a todos los de Mu, periodistas y columnistas, piensen dos veces antes de hablar de Mu. Es una forma de establecer la copyright rights y de proteger su imagen pública. Ahora bien, L fue la reacción superíndice 3N de Guldem Yaman ante todo esto. Pues, como era de esperarse, Guldem no se quedó superíndice 3 callada. Al principio intentó superíndice 3 restarle importancia al asunto, diciendo que no le importaba si Demet la seguía o no en Instagram, que ella era una persona libre de opinar lo que quisiera, y que no iba a cambiar su forma de ser por nadie. Adoptó superíndice 3 una actitud desafiante argumentando que su trabajo como periodista era decir la verdad, aunque a veces doliera. Sin embargo, con el paso de los días y viendo la repercusión superíndice 3N que estaba teniendo el tema, Guldem empezó superíndice 3 a suavizar su discurso.
Empezó Superíndice 3 a decir que no tenía nada personal contra Demet, que la admiraba como actriz, y que tal vez su comentario ha sido malinterpretado. Incluso llegó Superíndice 3 a decir que le gustaría tener una conversación Superíndice 3 en privada con Demet para aclarar las cosas. Este cambio de actitud podrá interpretarse como una estrategia para calmar las aguas y evitar dar más menos a UNMU, ese su imagen pública. Hasta el día de hoy, no se sabe si Demet y Guldem han tenido esa conversación Superíndice 3N o no. Lo que sabemos es que el unfollow de Demet Özdemir a Guldem Yaman se ha convertido en uno de los dramas comentados de la más menos o en el mundo del espectáculo turco. Es un tema que sigue generando debate y que ha puesto de manifiesto la tensión Superíndice 3N que existe entre los famosos y la prensa del corazón Superíndice 3N en Turquía. Pero la historia no termina aquí. El unfollow de Demet no solo generó Superíndice 3 una ola de reacciones en los medios y en las redes sociales, sino que también Copyright N tuvo consecuencias a nivel profesional para ambas figuras. Se rumorea que algunos proyectos televisivos y publicitarios que tenían a Demet y a Guldem como protagonistas fueron cancelados o pospuestos debido a la pola Copyright Mica. Los productores y las marcas no querían verse envueltos en un conflicto que podría dar más menos a su imagen. Además, el incidente reabrió Superíndice 3 el debate sobre la copyright rights de la libertad de expresión Superíndice 3N y el derecho a la privacidad de los famosos. ¿Hasta qué copyright punto la prensa tiene derecho a opinar sobre la vida personal de las celebridades? ¿Do una crítica se convierte en acoso? Estas son preguntas que siguen sin tener una respuesta clara y que generan controversia en todo el mundo. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar de esta manera? ¿O creen que debería haber ignorado el comentario de Guldem Yaman? ¿Creen que Guldem Yaman se excedió Superíndice 3 con su comentario? ¿O creen que simplemente estaba haciendo su trabajo? ¿Creen que las redes sociales exacerban este tipo de conflictos? ¿Creen que los famosos deberían ser tolerantes con la crítica? Me encantaría saber sus opiniones y pensamientos sobre esta situación, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus puntos de vista. Este es un espacio para el debate y la discusión Superíndice 3N. Y bueno, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito turco, que les haya entretenido y que les haya dado algo de copyright hablar. En resumen, vimos la reacción Superíndice 3N de Demet Özdemir a un comentario de Guldem Yaman, una reacción Superíndice 3N sutil pero contundente que sacudió Superíndice 3 el mundo del espectáculo en Turquía. Analizamos el contexto de la situación Superíndice 3N, la trayectoria de ambas personalidades, las posibles razones detrás del comentario de Guldem, el impacto del unfollow en las redes sociales y en los medios, las consecuencias profesionales para ambas figuras, y el debate sobre la copyright rights de la libertad de expresión Superíndice 3N y el derecho a la privacidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright grabándolo para ustedes. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan sobre los temas que trato en mi canal. Su opinión Superíndice 3N es muy importante para mí. Antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gusta Superíndice 3 este vídeo, si les gusta el contenido de mi canal, si quieren seguir al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se pierdan mis Superíndice 3 vídeos, porque tengo muchos chismecitos turcos para compartir con ustedes. Muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Ceu copyright dens mucho y nos vemos pronto. Ciao ciao.